Y bueno, en lo que sigue, pues nos gustaría pues pasar a las integrales de superficie. Pero antes de eso, pues tenemos que hablar sobre las superficies, sobre bueno, lo que son las superficies paramétricas, para poder hacer cálculo en ellas. Entonces, bueno, las superficies paramétricas, pues van a ser funciones, bueno, las podemos representar por funciones vectoriales, que pues son así de la forma R de UV. Habíamos trabajado con trayectorias en las que esto solo dependía de un parámetro, ¿no? Como R de t. Aquí las superficies pues van a depender de dos parámetros. Digamos que es la principal diferencia, ¿no? Y pues la superficie paramétrica va a ser una función que cada punto del dominio pues me lo va a pasar a un punto en tres dimensiones, ¿no? X de v por y más y de uvj más z de uvk. Y las ecuaciones paramétricas son las siguientes, ¿no? Las ecuaciones paramétricas pues son x igual a x de uv, ¿no? Y es igual a y de uv y z es igual a z de uv, ¿no? Entonces la superficie en sí pues son todos los puntos que se ven de esta forma, ¿no? Todos los puntos del espacio. Entonces pues esto mejor, se ve mejor con ejemplos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Dice identificar y trazar la superficie. Bueno, con ecuación vectorial R de uv es igual a 2 coseno de u y más vj más 2 seno de u k. Y bueno, para checar esto, pues como que superficie es, pues hay que hacer los trucos que ya veníamos haciendo. Como esto, que vemos un seno y un coseno. Bueno, pues escribo 2 coseno de u. X es 2 coseno de u. Y es igual a v. Z es igual a 2 seno de u. Entonces hay que hacer los trucos de siempre, ¿no? Como que aquí veo un coseno y un seno. Entonces lo que se ocurre pues es ver x cuadrada más z cuadrada, ¿qué cosa es? Entonces es 4 coseno cuadrado de u más 4 seno cuadrado de u. Entonces factorizamos el 4 y por la identidad pitagórica pues queda igual a 4, ¿no? Entonces quiere decir que x cuadrada más z cuadrado igual a 4, pues se forma un círculo, ¿no? Si lo queremos representar en el espacio, que es lo que me piden de hecho. Entonces lo que me dice es que x cuadrada más z cuadrada es igual a 4. O sea que está sobre el cilindro. Así, ¿no? Bueno, cuya base está en el plano xz, ¿verdad? Porque aquí tenemos x y z. Recordemos que x cuadrada más z cuadrado igual a 4. Es un círculo de radio 2 en el plano xz. Y luego pues me dicen que y es igual a v. Pues eso lo que quiere decir es que va a valer lo que sea, ¿no? La v. Ya si me ponen restricciones respecto a u o respecto a v, pues ya habría que ver pues hasta dónde llega, ¿no? Me va a decir pues si llega, bueno, hasta qué coordenada llega, ¿no? Tanto de un lado como del otro, ¿no? Entonces pues esta es la superficie, ¿no? Es el cilindro.
con base un círculo en el origen de radio 2, ¿no? De radio 2 en el plano XZ, ¿no? Entonces, si me piden para parametrizar un cilindro, lo que hay que hacer pues es poner coordenadas parecidas a estas, ¿no? Ya dependiendo del radio, pues se cambiará el 2 por el radio correspondiente, ¿no? Bueno, pues qué más habría que hacer, ¿no? Bueno, si me dijeran así como que de 0 a pi medios, pues ya se consideraría solo el ángulo, ¿no? De 0 a pi medios en el eje Z. Se consideraría pues solo una parte, ¿no? Es muy similar a lo que ya hemos visto. Vamos a ver otro ejemplo. Me dice encontrar una función vectorial. Que representa el plano que pasa por el punto P0. Que representa el plano que pasa por el punto P0 con vector de posición R0 y que contiene dos vectores no paralelos A y B. Y bueno, ¿cómo le haremos? Pues bueno, pues tratemos de imaginarnos el plano. Entonces tengo aquí el R0, ¿no? Por acá abajo está el origen. Y el plano, pues lo que me dice es que contiene estos dos vectores no paralelos. Quiere decir que está generado por estos vectores. Cualquier punto que esté aquí en este plano, pues está generado por estos dos vectores. Cualquier punto que tenga por acá, lo que quiere decir es que puedo trazar una paralela a este vector. Una paralela a este vector. Y pues me va a decir en qué escalar, por cuál escalar hay que multiplicar el A y por cuál el B para que pueda expresarlo como una combinación lineal de A y de B. Y bueno, entonces ¿cómo quedaría esta parametrización? Pues bueno, la R de UV, pues, bueno, ¿qué tengo que hacer para dibujar un vector que vaya desde el O hasta el P? Pues hay que pasar primero por el R0 y luego pues llegar al P, ¿no? O sea, tengo que sumar el vector R0 más el vector que va del P al P0, donde este vector, pues por lo que dije de las coordenadas y esto, pues resulta ser un escalar que voy a llamar U por el vector A, más otro escalar que voy a llamar B por el otro vector. Entonces esta es la parametrización de un plano, ¿no? De un plano que pasa por un punto. Y bueno, obviamente que si me dan las coordenadas, si R0 es igual a
x0 más y0 j más z0k a es igual a 1 y más a2j más a3k y b pues es b1 y más b2j más b3k. Entonces, pues las ecuaciones paramétricas pues queda así, ¿no? X es igual a x0 más a más u a 1 más b1. Y es igual a y0 más u por a2 más v por b2 y z es igual a z0 más u a3 más v b3, ¿no? Esas serían las paramétricas. Entonces, bueno, aquí lo que quiero es mostrar ejemplos de cómo se parametriza para cuando la requeramos, ¿no? Y bueno, entonces vamos con lo que sigue. Que pues es otro ejemplo. Dice encontrar la representación paramétrica de la esfera. La ecuación paramétrica de la esfera, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a a cuadrada, ¿no? O sea, la de radio a. Esto normalmente lo hacemos con las coordenadas polares. Con las llamadas ecuaciones polares, con las llamadas ecuaciones esféricas. Entonces, si tomamos, bueno, supongamos que tenemos la esfera, ¿no? Si tomamos un punto en ella y trazamos desde el origen el vector a ese punto, vamos a considerar dos ángulos. Este ángulo con respecto al eje Z, que voy a llamar phi, y aparte pues voy a considerar su perpendicular al piso, ¿verdad? Al plano XY. Y voy a considerar este vector que traza en el piso la sombra de P. El vector, el ángulo que tiene con el vector, con el eje X, a este ángulo pues le llamo teta. Entonces este es teta, este es phi. Y pues considero también el radio de la esfera, ¿no? La distancia del origen al P. Entonces si quiero, bueno, le pongo acá, ¿cómo le ponen? Bueno, pues sería A, ¿verdad? En este caso. Porque pues la esfera tiene radio A. Entonces pues usando las coordenadas esféricas, X, ¿cómo obtendría X a partir de A, de phi y de teta? Entonces primero pues hay que bajar A al suelo. Entonces como lo hacemos con A por el opuesto al phi, pues sería A seno de phi. ¿Verdad? El opuesto pues es paralelo al del piso. Entonces A seno de phi pues me da la longitud de esto. Si lo multiplico por el coseno de teta pues ya me da la coordenada X.
Para la y, pues también me bajo al piso, es a seno de phi. Y para irme al eje y, pues hay que hacerlo con el opuesto, ¿verdad? Hay que multiplicar por el opuesto, o sea, por seno de teta. Para el z, pues es simplemente pues bajar el p pues hacia el z, o sea, calcular, multiplicarlo por el coseno de phi, multiplicarlo por el adyacente, ¿no? De esta manera. Entonces la ecuación vectorial, esas son las ecuaciones paramétricas, ¿no? Bueno, abrevio un poquito. Entonces la ecuación vectorial es la siguiente, ¿no? Es R de U. Aquí, pues en lugar de U y de V, pues conviene mejor poner phi y teta. O sí, phi y teta. Entonces las ponemos así. Y pues es A por el seno de phi coseno de teta. Más A, seno de phi seno de teta. J más A coseno de phi K, ¿no? Entonces así se parametriza y pues en estos casos, pues en todos de hecho pues se supone que debería de decir de dónde a dónde van la U y V, tal como en las trayectorias decía T de dónde a dónde iba. En este caso, en la esfera pues sí es obligatorio, acá pues como los consideraba infinitos, por así decirlo, pues sí no era necesario decirlo. Pero bueno, aquí pues hay que decir que phi pues va entre 0 y pi. ¿Verdad? Phi, ¿cuánto puede valer? Pues 0 cuando esté en el eje z positivo, hasta pi, que es cuando está en el negativo. Y teta pues vale pues desde 0 pues hasta la vuelta completa, ¿no? O sea, pues hasta el 2pi. Y pues ya con eso pues parametrizamos la esfera. Usando pues las mismas coordenadas esféricas. Y para el cilindro pues realmente lo que estamos usando pues son las coordenadas cilíndricas, ¿no? Las llamadas coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Que dice hallar una función vectorial que represente al paraboloide elíptico x igual, perdón, z igual a es igual a x cuadrada más 2y cuadrada. Y bueno, pues cuando nos dan una función así, pues es la más fácil. Cuando nos dan una función z o x o y respecto a las otras dos variables, pues tomamos x y y como parámetros. Entonces la x pues va a ser simplemente x, la y va a ser simplemente y la z pues es x cuadrada más 2y cuadrada. Y entonces la ecuación vectorial es ecuación vectorial
pues es R de XY igual a XY más YJ más lo que vale Z, que son X cuadrada más 2Y cuadrada K. Y bueno, pues hay otros casos como la superficie de revolución. Ejemplo, superficies de revolución, ¿no? Bueno, más que un ejemplo, pues es algo más general, ¿no? A ver, en la superficie de revolución. Entonces supongamos que supongamos que la superficie que normalmente representamos con la letra S se forma al girar o al rotar la curva y es igual a f de x, ¿no? Bueno, lo que luego se hace en cálculo integral, de que tenemos una curva f de x y luego pues la rotamos alrededor de esto, ¿no? Y luego pues nos piden calcular el volumen de ese sólido de revolución, ¿no? Entonces se obtiene al girar eso alrededor del eje X, donde la X pues va entre A y B, alrededor del eje X, donde pues la función es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces si consideramos un ángulo de rotación, estamos considerando pues ya con el eje Z, digamos así. Entonces tenemos que girar. Bueno, consideramos a partir del eje Y el ángulo teta. Entonces consideramos este ángulo teta, el ángulo de giro. Entonces la parametrización es pues R de UV. Bueno, no vamos a representarla así. Bueno, la X, pues le vamos a conservar su valor X. Luego la Y, para la coordenada Y, pues va a ser pues el f de X, o sea, pues el radio que va a tener esto, por el coseno de teta, ¿no? Por el ángulo adyacente. Y z pues es la función, y ahora por el seno de teta, ¿no? Por el opuesto. Entonces así, por ejemplo, ¿sí? De determinar las ecuaciones paramétricas. ¿Paramétricas de quién? Para la superficie generada. Para la superficie generada
rotando la curva. Rotando la curva, y igual a seno de x. Donde x pues va entre 0 y 2pi, alrededor del eje x. Entonces en este caso pues hay que aplicar esto de acá. La función es seno de x entre 0 y 2pi. Pues bueno, pues tendría, pues las ecuaciones paramétricas pues son así, ¿no? Entonces es x igual a x, y igual a seno de x por el coseno de teta, y z es igual al seno de x por el seno de teta. Ok, y bueno, pues hay algo que decir de los planos tangentes. Bueno, pues hay que decir algo de los planos tangentes para poder hacer las integrales de superficie. Los planos tangentes. Entonces, bueno, si tengo una superficie, si tengo una superficie, R de UV, o sea que es X más Y de UV más Z de UV K. Entonces defino, bueno, el vector tangente. Bueno, pues tengo que hacer un dibujo. Entonces, si tengo esta superficie, tengo aquí un punto P0. Entonces quiero determinar los vectores tangentes. Si quiero determinar el vector tangente, así respecto a X o respecto a Y. Pues bueno, pues hay que ver qué es lo que hacemos. Bueno, si quiero tomar pues dos vectores tangentes, bueno, pues como sean, digamos este es CRU, este es CRV, lo que hay que hacer pues es calcular las derivadas parciales, ¿no? Entonces el RU pues va a ser la parcial de X respecto a U por Y, más la parcial de Y respecto a U por J, más la parcial de Z respecto a U por K. Y lo mismo con el V, ¿no? Entonces RV, la parcial de X respecto de VI, más la parcial de Y respecto de VJ, más la parcial de Z respecto de VK. Y pues vamos a ver, ya que tengo esto, estos dos vectores son vectores tangentes, ¿verdad? Por las derivadas parciales a la superficie. Entonces, para una superficie suave, y entonces el plano tangente
pues va a contener a los vectores RU y RV. Y es normal al vector pues RU cruz RV, ¿no? Como ya habíamos visto, ¿no? O sea, son dos vectores tangentes. El plano tangente pues tiene que contenerlo, el plano tangente por el punto, obviamente. Y tiene que ser normal pues al producto cruz, ¿verdad? El producto cruz pues con la regla de la mano derecha va a salir perpendicular, ¿no? A la superficie y por tanto al plano tangente a ella. Entonces de aquí pues podemos usar esto para encontrar el plano tangente a una superficie, pero eso pues ya lo haremos en otro video, ¿no? Por el momento pues ya sería todo, muchas gracias.